Hay películas que solo buscan asustar. Y hay películas que parecen invocaciones. Proyecciones que no se quedan en la pantalla, sino que arrastran la oscuridad hasta tu casa. Pocos lo saben, pero El Conjuro no es solo una saga de terror. Es un recordatorio de que lo que vemos como ficción nació de archivos prohibidos, de rezos interrumpidos y de sombras que jamás se apagaron. Yo soy Tenebro, la voz de las sombras, y hoy te revelaré la historia oculta detrás de El Conjuro. Historias malditas. Relatos ocultos. Hechos paranormales. Susurros del más allá. Yo soy Tenebro, la voz de las sombras. El Conjuro se estrenó en 2013 y cambió para siempre el cine de terror. Lo que parecía ser solo una película más se convirtió en una franquicia que abrió un universo entero de maldiciones. Annabelle, la monja, la Llorona. Pero lo que pocos recuerdan es que cada una de estas películas está inspirada en casos reales. Estos casos fueron extraídos directamente de los archivos de dos personas, Ed y Lorelei Warren. La pregunta es, ¿ellos eran investigadores del mal o piezas de algo mucho más oscuro? Ed Warren era un demonólogo y Lorelei una medium y clarividente. Su misión era enfrentar lo que la iglesia no se atrevía: casas malditas, objetos poseídos y demonios ocultos. Para algunos eran héroes de la fe, para otros simples charlatanes. Pero lo inquietante es que incluso sus detractores no podían explicar lo que ocurría cuando ellos aparecían, porque las sombras siempre los seguían y las sombras tienen memoria. Y fue en 1971, en Rhode Island, cuando sus sombras se encontraron a otra familia condenada. La familia Perrón vivía en una granja antigua y se conformaba por 5 hijas, un matrimonio y un secreto enterrado en las paredes. Las niñas empezaron a ver sombras por todos lados. Una mujer de vestido gris que caminaba de habitación en habitación como si aún viviera ahí. Al principio eran ruidos, golpes en los muros, puertas que se cerraban de golpe. Pero después llegó el hedor a carne podrida. Las camas se sacudían y por la noche llegaban los susurros que pronunciaban los nombres de las niñas. Lorraine Warren aseguraba que la entidad principal era Bathsheba Sherman, una mujer acusada de brujería en el siglo XIX, que había sacrificado a su hijo recién nacido en el nombre de Satanás. La presencia no solo quería asustar, quería poseer. Y el blanco era la madre, Caroline Perrón. Durante las sesiones, Ed y Lorelei presenciaron objetos levitando, crucifijos que se invertían frente a ellos y un intento de exorcismo fallido que casi termina con Caroline arrancándose la piel a pedazos. La familia Perrón sobrevivió, pero jamás volvió a ser la misma. Incluso hoy, décadas después, las hijas afirman que la oscuridad aún las persigue. Pero lo que acechó a los Perrón no fue un caso aislado. El mal no conoce fronteras, y años después en Inglaterra,
volvió a manifestarse. En 1977, en un barrio humilde de Enfield, Inglaterra, una madre soltera y sus 4 hijos habitaban una casa que se convirtió en un epicentro de actividad paranormal. Todo comenzó con muebles que se movían solos, sillas deslizándose ante la mirada aterrada de policías y testigos que juraban haberlo visto. La hija de 11 años, Janet, empezó a hablar con la misma voz de Bill Wilkins, un anciano que ya había muerto. La voz era gutural, imposible de sostener para una niña, y sin embargo lo hacía por horas. Periodistas documentaron juguetes que volaban y chocaban contra las paredes. Los Warren llegaron para enfrentar lo que muchos creían un fraude, pero incluso entre las pruebas falsas que se dice montaron las niñas, había fenómenos que nadie pudo explicar. La voz, la fuerza de los objetos, el miedo en los ojos de todos los que entraban ahí. Y si un espíritu podía esconderse en una niña, también podía poseer algo aparentemente sin vida. Una muñeca de trapo. Annabelle no era de porcelana, era una muñeca de trapo, una Raggedy Ann común que terminó convertida en un receptáculo del mal. 2 enfermeras comenzaron a recibir notas escritas por Annabelle, y pronto la muñeca empezó a moverse por sí sola. Cuando los Warren intervinieron, descubrieron la verdad. No era el espíritu de una niña, era un demonio disfrazado. Hoy Annabelle descansa dentro de una vitrina de vidrio bendecido, con un letrero que advierte: no abrir bajo ninguna circunstancia. Pero incluso encerrada, los visitantes aseguran sentir su mirada, y más de un incrédulo que se burló de ella murió después en accidentes inexplicables. Pero la maldición no se detuvo en muñecas ni en casas. Incluso el cine que contó estas historias fue alcanzado por el mal. Durante el rodaje de El Conjuro, la verdadera familia Perrón visitó el set. Esa misma noche, Caroline, la madre, fue empujada por una sombra en su hotel. En la segunda entrega, la actriz Vera Farmiga encontró marcas en su computadora, 3 rasguños, uno por cada vez que se llevó el guión a casa. Patrick Wilson, quien interpretaba a Ed Warren, dijo en entrevistas que durante las grabaciones se escuchaban ruidos inexplicables, como golpes en los muros, todo sin que nadie estuviera detrás. Las películas de El Conjuro no solo cuentan el mal, lo invocan. Y quizá eso es exactamente lo que las sombras quieren. Y ahora, con la última entrega en camino, la pregunta es: ¿qué será lo que realmente estamos llamando? El universo Warren se prepara para el último viaje, con los últimos ritos. Un cierre que podría significar el fin de la saga, o el inicio de algo mucho más demoníaco, porque cada entrega ha abierto un portal más grande a lo desconocido, y cuando una saga se alimenta de casos reales, es imposible decir que se trata solo de ficción. ¿Será el final o el rito definitivo que traerá de vuelta algo más oscuro y poderoso? Las luces del cine pueden apagarse, pero el terror que trae El Conjuro jamás. Ed y Lorelei ya no caminan entre nosotros, pero sus casos siguen en los archivos. Y cuando la sala de cine se oscurezca, cuando las luces se apaguen
y la pantalla muestre El Conjuro 4, pregúntate, ¿qué entidad la está mirando contigo? Si quieres seguir conociendo la verdad de cada historia de terror, suscríbete ahora y acompáñame en el próximo relato maldito. Yo soy Tenebro, la voz de la sombra.